Hola, buen día. Somos el equipo 3 y como tema para nuestra investigación elegimos el canibalismo. Antes de comenzar con el tema principal, me gustaría traer a la mesa la descripción de lo que es la medicina forense. Sabemos que esta trabaja principalmente examinando y evaluando los casos de personas que fueron víctimas y también estudia los casos de personas que se tiene la sospecha que lastimaron a otros. Por lo tanto, significa que la medicina forense puede entrar en cientos de temas. Es por eso que como equipo decidimos enfocarnos al canibalismo patológico. Este es extremadamente raro y representa un acto de violencia impensable, así que trataremos de entender qué factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, interfieren para que una persona llegue a este extremo de violencia. Este tema no está documentado lo suficiente, excepto en circunstancias extremas como en la situación de hambruna o como un acto criminal. Existen casos muy famosos alrededor de todo el mundo, y obviamente México no es la excepción, ya que se han registrado algunos asesinos seriales, que en las investigaciones han quedado en evidencia la práctica del canibalismo. Todo esto basándose en las características propias de sus crímenes, la victimología, el modus operandi y la firma del agresor. Nosotros nos vamos a enfocar en el canibalismo que se considera patológico. En muchos de los casos se dice que estos actos se realizan por satisfacción sexual o por sentimientos de poder o control o una mezcla de todas. Enfocándonos en las problemáticas ligadas al canibalismo en la sociedad, tenemos este riesgo de salud donde realizando este acto se pueden transmitir enfermedades graves que nos llevan a una epidemia. Al igual, también hay consecuencias legales, ya que en muchas sociedades esta práctica es considerada inaceptable desde el punto de vista legal. Claramente varía de un país a otro la gravedad de las consecuencias, ya que depende de varios factores como la intención detrás. Y por el lado de las víctimas se tiene una pérdida de privacidad y respeto debido a medios de comunicación al generar titulares escandalosos y llamativos para aumentar sus ventas, e incluso se genera un trauma psicológico duradero. El canibalismo, que implica comer carne de la misma especie, es una práctica con raíces ancestrales que ha intrigado a la humanidad. Se ha observado en diferentes contextos a lo largo de la historia. En la era de la colonización europea se informaron casos de comunidades nativas, a menudo relacionadas con rituales en lugar de necesidad de alimento. El canibalismo moderno ha sido asociado con asesinos seriales, como el inquietante caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis en México. Independientemente de la motivación, el canibalismo parece estar vinculado a la búsqueda de placer humano y puede activar mecanismos cerebrales similares a la estimulación del centro de placer. Esta práctica plantea preguntas sobre la complejidad de las motivaciones humanas y sus instintos más profundos. Ahora pasamos con los objetivos. Tenemos los específicos, que es identificar correctamente cómo luce físicamente así como psicológicamente un asesino serial asociado al canibalismo. El segundo es comprobar en las estadísticas las enfermedades mentales que más prevalecen en la sociedad y cómo están relacionadas con los asesinos caníbales. Pasamos con los generales, es investigar de manera exhaustiva los casos de asesinos seriales enfocados en el canibalismo en México. Pasamos con el segundo, que es identificar y analizar los factores socioculturales específicos que podrían estar contribuyendo a la aparición de asesinos seriales con tendencias caníbales en México. El tercero, ya por último, es analizar a fondo la psicología, los elementos de riesgo, los modelos de conducta, los problemas mentales y las motivaciones que se encuentran detrás de los asesinos seriales que se involucran en prácticas caníbales. Ahora continuaremos con las hipótesis. En base a los antecedentes que se tiene sobre criminales caníbales, sabemos que algunos de ellos fueron diagnosticados con trastornos mentales al momento de ser evaluados por profesionales, como pudieran ser el trastorno de la personalidad e incluso siendo clasificados como psicópatas. Así como también en otros se descubrió que sufrieron de abusos y violencia durante alguna parte de su vida, siendo más común en la infancia. Y justo de esto nacen nuestras hipótesis, donde la hipótesis alternativa nos dice que es posible suponer que el canibalismo criminal se encuentra regularmente asociado a trastornos mentales y antecedentes de una juventud violenta que conllevan a practicar tales actos. Y la hipótesis nula, que nos dice que por lo contrario pudiera ser que los casos que conocemos con estos antecedentes no se encuentran necesariamente relacionados a trastornos mentales ni historial de violencia, sino a factores externos a estos. Primero que nada, para hablar del marco teórico, primero vamos a definir algunos conceptos que tal vez se han utilizado de forma indistinta, pero tenemos primero el canibalismo, que se define como el consumo de partes o tejidos de individuos de la misma especie, que al parecer pues se acuñó en 1942. Esto deriva de la palabra en español que es caníbal, por las tribus de los indios caribeños, donde se relata que secuestraban a los hombres y mujeres, dando igual a la canibalización, los cuales estos conservaban los restos óseos en cestos y en sus casas colgaban las cabezas de
de estos individuos. Después tenemos la antropofagia. Como antes se mencionó, es una acción de comer carne humana, la cual es consecuencia de diferentes conductas. Entonces, como antecedentes de la antropofagia tenemos los homínidos, donde ellos no solo eran alimentos para carnívoros pues de gran tamaño, sino también entre ellos mismos, surgiéndose que la causa de esto es simplemente el hambre, ya que desprendían la carne pues por medio de cuchillos. Esto dio igual a la llevada de la existencia del Neandertal, que llevaba a cabo estas mismas prácticas. Después tenemos a la Edad de Bronce, donde se encontraron huesos rotos con carne con marcas pues de dientes y signos de cocción. También tenemos en la Primera Cruzada, donde los cruzados canibalizaron a sus oponentes muertos y posiblemente también durante la Marcha de Jerusalén. Por último tenemos las cuevas de House en Inglaterra, donde desencarnaron y desarticularon los huesos que masticaron y aplastaron para entrar a la médula ósea del interior de los huesos largos. Ya adentrándonos un poco más en el tema, pues es posible que no se pueda determinar si hubo canibalismo o no por medio de una autopsia. Un claro ejemplo pues es el caso de Snowtown, donde se encontraron un defecto físico en el tejido de la víctima basándose solamente pues en la declaración del culpable. Pues para esto se tomó en cuenta el canibalismo por supervivencia y la etapa tardía, donde el canibalismo por supervivencia es en las primeras etapas del desmembramiento, donde se toman cortes del muslo, y como su nombre lo dice, es por mera supervivencia, mantener la vida de la persona. El canibalismo en etapa terminal consiste pues en fracturar los huesos largos para acceder a la médula, pero estos pueden dejar marcas o fracturas. También si estos han sido hervidos, pueden mostrar pulidos, esto debido al roce contra el costado de la olla durante la cocción. Se han creado muchas dudas si existe el canibalismo o no, pero este tiene muchos antecedentes prehispánicos, como ya vimos, donde se ha demostrado que ocurre por múltiples razones, separándolo en dos categorías, exocanibalismo y endocanibalismo. El exocanibalismo es la costumbre de alimentarse de personas de grupos sociales ajenos, y esto ocurrieron en momentos de necesidad extrema, ya sea en hambruna o cambios climáticos. El endocanibalismo prácticamente es dentro del canibalismo ritual propio de la localidad. Entonces tenemos otro punto que es el desmembramiento, que constituye la separación de las partes del cuerpo humano, y pues esto ocurre por la necesidad de ocultar el cuerpo de la víctima, ya que sin cadáver pues no hay delito. Por ello hay que tomar mucha importancia, pues ya que se puede presentar un caso y así podremos tener en cuenta una metodología que se tiene que llevar cuando ocurre este tipo de casos. En base a los artículos analizados, algunos hallazgos sugieren una relación significativa entre los caníbales y los trastornos mentales. Para esto, tenemos el ejemplo de un análisis realizado en 5 hombres internados en un hospital psiquiátrico con antecedentes de canibalismo. Todos ellos tienen el historial de aislamiento, deterioro social y una infancia disfuncional. A 3 de ellos se les diagnosticó esquizofrenia paranoide y los otros 2 fueron diagnosticados con trastorno de la personalidad mixta. Otro ejemplo es el de Andrés Mendoza, mejor conocido como el caníbal de Atizapán, quien tuvo una infancia disfuncional, sin embargo, no se encontró historial de abuso sexual ni alguna patología mental o psiquiátrica. En conclusión, en base a los artículos investigados y analizados, podemos concluir que el canibalismo está vinculado a trastornos mentales y factores de desarrollo y se manifiesta en busca de placer humano en situaciones excepcionales. Se plantea el problema de esta conducta inusual y se mencionan factores tanto endógenos como exógenos que pueden influir en la personalidad de un individuo y llevarlo a cometer actos de canibalismo. Como aportaciones, se menciona que los asesinos seriales que muestran comportamiento caníbales tienden a repetir sus acciones. Esto sugiere que el canibalismo puede convertirse en un comportamiento compulsivo o adictivo para ciertos individuos, lo que refuerza la idea de que no pueden satisfacer su necesidad para llenar ese deseo. El canibalismo en asesinos seriales plantea desafíos específicos para la medicina forense, que ocupa la identificación de víctimas, la recopilación de pruebas, la evaluación de la salud mental y el análisis de patrones de comportamiento. Esto es muy fundamental en la medicina forense para ayudar a resolver estos casos y llevar a los perpetradores ante la justicia. Además, señala la necesidad de un enfoque multidisciplinario para abordar este tipo de comportamiento.